Muy buenas, querida Iglesia. Bienvenidos otra vez a este tiempo juntos, donde estamos estudiando, retomamos el estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca estudiar el capítulo 16. Y antes de arrancar, puedes estar viendo la diapositiva que está ahí, antes de arrancar con el capítulo, que vamos a tocar muchos temas sueltos, pero que un poco lo he llamado como si fuese el diario de la vida de un creyente. Pues está Pablo, vemos a Silas, vemos que aparece Timoteo, vemos que aparecen otros personajes muy importantes dentro de la historia del cristianismo, especialmente en los primeros años del cristianismo, y decía, ¿cómo podemos hacer que todos tengan un sentido, que podamos aprender casi una misma verdad, pero va a ser muchas verdades que vamos a aprender juntas, sin despreciar ninguno, sin ahondar en ninguno, solo viéndolos como pinceladas largas que quizás en el futuro podamos ahondar un poquito más en cada uno de ellos. Y este es lo que ha venido a mi mente, el día a día de un creyente. El día a día de un creyente. No quiere decir que todo lo que vamos a ver, que va a pasarnos todos los días, pero sí hay cosas que pasan que dicen, con esto me identifico, esto me ha pasado a mí, esto creo que tengo que trabajarlo un poco más. ¿Y cuál es el mensaje central de todo lo que nosotros, como creyentes, tenemos que compartir con las personas? Que a veces se nos olvida, porque a veces pensamos que lo que compartimos con las personas es que vengan a nuestra iglesia, es que vengan a nuestro grupo, es lo que nosotros hacemos, como nosotros hablamos. No. Es que hay una pregunta clave que sale en el texto, dentro casi al final de todo, y que es la pregunta que nosotros tenemos que estar preparados para responder, y la clave por la cual existe la iglesia, y la clave para la cual vino Jesús, y la clave para la cual Dios creó el mundo y nos creó a nosotros. Qué expectativa más grande, ¿no? Así que, mientras estás viendo la diapositiva, si quieres, vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Señor Jesús, Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que... Ayúdanos ahora mismo a hacer un paréntesis para poder meternos en la Escritura y poder aprender cosas que sean útiles en nuestra relación contigo y en nuestra relación con los demás, para poder predicar aquello que realmente es importante que nosotros prediquemos y compartamos con las personas que nos rodean. Señor, una vez más, pues pedimos perdón por nuestra ceguera, pedimos perdón por nuestras torpezas, pedimos perdón por nuestras limitaciones, pero una vez más te damos las gracias por tu perdón, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu fidelidad, te damos las gracias por estar al lado y cerca de nosotros. Queremos ser instrumentos en tu vida, día a día de la vida del creyente, de nuestra vida. Queremos ser instrumentos en tu reino. Y Señor, que nos permitas de alguna manera ser sabios para saber enfrentar situaciones que a veces no nos gustan mucho. Estamos en tus manos, muy agradecidos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El día a día del creyente. Si miras en esta diapositiva, ves el día a día del creyente. He intentado poner imágenes de personas que aparecen en Hechos capítulo 16. Y si miras, no son todas, son maravillosas, pero bueno, nos ayudan y nos pueden ayudar a recordar cada una de las escenas. Vemos la primera escena de todos, es Pablo, que está... Bien, posiblemente sea Silas, yo he querido llamarlo Timoteo. Está Pablo con Timoteo, porque Pablo y Silas se encuentran a Timoteo. Timoteo era un gran joven con un testimonio que vamos a ver ejemplar, y donde en la zona donde él vivía era reconocido como una persona fiel a Dios. Por eso a Pablo le llamó la atención Timoteo y dijo: Timoteo, tú puedes ser un buen instrumento en manos de Dios. Después encontramos a una mujer que se llama Lidia, donde Pablo y Silas se encontraron con Lidia, donde Lidia escuchó el mensaje, donde la vida de Lidia cambió, pero Lidia tenía una actitud que creo que podemos rescatar. Y en el día a día del creyente, en el día a día nuestro, podemos encontrarnos con muchas Lidias o con muchas personas que tienen esta misma actitud. ¿Qué es lo que vamos a hablar con ellas? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Luego vemos otra diapositiva donde hasta al lado de Lidia se encuentra con otra mujer. Era una muchacha que era pitonisa y que era esclava esclava de sus amos, esclava, y servía a sus amos con adivinaciones. Los amos sacaban mucho dinero con ella porque adivinaba y era utilizada como si fuese, déjame usar esta palabra por fuerte que suene, como una bruja. Pero esta mujer tuvo algo peculiar, y en la relación con Pablo hubo algo peculiar, muy interesante,
que también veremos. Porque en el día a día del creyente, podemos encontrarnos con personas así, con este mismo corte, de esta misma forma. Y que ocurre algo que a mí siempre me llama la atención. Luego vemos en otra diapositiva, justo debajo de Pablo y Timoteo, que están Pablo y Silas en la prisión. Están en la prisión, están con grilletes en los pies. ¿Qué habrán hecho Pablo y Silas? ¿Qué habrán hecho Pablo y Silas que merecían estar dentro de la cárcel? Esto habla del día a día del creyente, porque a veces nos encontramos con situaciones que no es que no hemos hecho nada, hemos hecho las cosas bien, pero el resultado es malo. ¿Para esto me quieres aquí, Dios? ¿Cómo actuamos cuando estamos en la cárcel? ¿Cuándo actuamos cuando las cosas no van bien? ¿Cuándo actuamos cuando tenemos la espalda dolorida por azotes que nos han dado? ¿Cómo actuamos cuando parece que haciendo las cosas correctas lo que recibimos es incorrecto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que mirar? Pues eso también llegaremos. Y luego encontramos una última donde aparece Pablo explicando en la casa del carcelero el mensaje de salvación, que esa es la clave casi de todo el mensaje que nosotros tenemos que entender y que tenemos que compartir. A veces nuestros testimonios se basan en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que no está mal, pero es que o los milagros, o a veces cuando hablamos de Dios, es que Dios te va a sacar de donde estás, te va a dar fortaleza para salir adelante, y sacamos versículos de ánimo y versículos de todo, porque cuando hacemos eso, estamos haciendo bien, pero a veces nos olvidamos de la raíz de todo. Cuando hablamos con alguien, quizás la pregunta que tendría que hacer, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta que el carcelero hizo a Pablo en vez de matarse. Vamos a llegar ahí. Si tenéis paciencia, tenéis que tener paciencia en este rato. Y quizás vaya muy rápido, dejando muchos detalles al lado, porque la pincelada que quiero dar sobre cada persona, quiero trasladarla como nuestra vida. Es que en nuestra vida y nuestro caminar cristiano podemos encontrarnos con Timoteos, podemos encontrarnos con Lidias, podemos encontrarnos con muchachas adivinadoras, podemos encontrarnos con carceleros, podemos encontrarnos en la cárcel, podemos encontrarnos y vamos a encontrar cómo actuamos o cómo reaccionamos frente a todas estas situaciones. Viendo el ejemplo de Pablo y de Silas, y viendo también el ejemplo de Timoteo, sobre todo al principio, qué es lo que tendríamos que hacer. Hechos capítulo 16, el día a día del creyente. Es coger todo el capítulo, son muchos versículos. Lo que he hecho ha sido dividir las secciones en personajes. Mira, antes de pasarnos a los personajes, solo quiero que veas el mapa. El capítulo 16 está lleno de nombres de ciudades, nombres de lugares, Derbe, Listra, Iconio, Asia. Y Pablo quería ir a Asia, pero Dios le dijo, no, yo no quiero que vayas a Asia. Ya aprendemos algo de ahí, pero si la intención de ir Pablo a Asia era buena, porque era saludar a los que conocía, incluso seguir predicando el Evangelio, pero es que Dios tiene otro propósito. Es como cuando Felipe quiere ir a un sitio y le dice Dios, no, es que el Espíritu de Dios le manda al desierto, vete al desierto. Entonces Pablo era una persona muy sensible a la voz de Dios, que a veces rompía sus planes, a veces no, que rompía sus planes para seguir los planes de Dios. Entonces Asia también está mencionado, pero es que existe Asia, está ahí. Frigia, provincia de Galacia, habla de Misia, Troas, Macedonia, Somatroacia, Neápolis, Filipos, Tiatira. Y Filipos era como la meta donde tendría que llegar Pablo. Cuando habla de todos estos lugares, yo te animo a que no lo leas rápido, como si fuesen lugares inventados por Lucas. Lucas escribe todo meticulosamente para que tú puedas invertir hoy en el siglo XXI tiempo para ver que esos lugares existieron y que esos lugares existen algunos o hay referencia de que estaban allí, en ese lugar. Nadie se inventa nada. El viaje de Pablo era un viaje normal y cuando tiene que cruzar y coger un barco, tiene que cruzar y coger un barco porque hay un mar, porque donde están moviéndose Pablo y Silas es en la tierra que nosotros hoy estamos y Pablo y Silas son personajes reales. Las cosas que ocurrieron son reales, igual que Timoteo, igual que Lidia, igual que esta muchacha, igual que el carcelero, igual que las familias de todos ellos. Para Lucas los lugares son importantes, para Lucas las personas son importantes, las fechas son importantes para ubicarnos a nosotros y a su amigo Teófilo en el contexto. Así que mira el mapa, puedes verlos en cualquier sitio, estos mapas los puedes encontrar en muchos lugares e incluso hay gente que ha invertido mucho tiempo para poner
bien cómo fue todo el viaje. En el primer círculo, que está en color amarillo más chillón, es ahí donde encontró a Timoteo. Y Timoteo era conocido en Listra y en Iconio, tenía buen testimonio en Listra y en Iconio. Y entonces Timoteo allí lo conoció. Quiere decir que después del viaje, Timoteo acompañó a Pablo y Silas. O quizás tuvo que esperar un poquito más de tiempo. Pero ahí conoció a Timoteo. Y un poquito más arriba encontramos Filipos. Es ahí donde ocurre el encuentro con Lidia, con el carcelero y el resto del capítulo 16. Así que arrancamos. Y arrancamos con el capítulo 16 y su encuentro con Timoteo. El día a día del creyente. Hoy me he encontrado con Timoteo, podríamos escribir nuestro día. Hoy me he encontrado con Timoteo, pero quizás no sería la parte más clave de hoy me he encontrado con Timoteo. Quizás sería mejor escribir en el diario, hoy he aprendido en el encuentro de Pablo con Timoteo que el creyente, que yo, tengo que pensar siempre en el prójimo. Y dice que después que llegó a Derbe y Listra, he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Se supone que el padre no era creyente, o se supone, evidentemente sabemos que no era judío. Entonces daban muy buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo pidió que Timoteo fuese circuncidado por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Si tú lees el capítulo 15 de Hechos, una de las cosas que el mismo Pablo y que Pedro mismo afirma es que no es necesaria la circuncisión para hablar de la salvación. Entonces, ¿por qué hace pasar a Timoteo por ese trago, vamos a decirlo así, para poder predicar el Evangelio? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. En el diario de la vida del creyente tenemos que aprender a poner al prójimo a veces, es que me da un poco de apuro poner siempre, pero poner al prójimo en el lugar adecuado y muchas veces hacer cosas a favor del prójimo. ¿Para qué? Para que el prójimo adquiera y se interese y luche y entienda lo que significa la salvación. Timoteo fue circuncidado para que los judíos que había en aquella zona no tuviesen ninguna pega en cuanto a su concepto religioso judaizante de la necesidad de la circuncisión y escuchasen las palabras de Timoteo. Timoteo fue circuncidado para que su ministerio no tuviese ningún impedimento, pero para que las personas que le escuchen no tengan no sea piedra de tropiezo el hecho de que Timoteo no estuviese circuncidado. Te animo a leer Hechos 15, porque una de las cosas que había allí, Hechos 15:1, dice que algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos. Dice, y si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es lo que estaba la iglesia aprendiendo y la iglesia discutiendo. ¿Era necesaria la circuncisión para la salvación? Evidentemente no, porque si fuese necesaria, es como decir que la obra de Cristo en la cruz no es completa a no ser que tú hagas una obra. No, el sacrificio de Cristo en la cruz es completo y no hay obra que necesites hacer para adquirir la salvación. Pero en este caso, lo que quería Pablo es que no hubiese nada que hiciese tropezar a aquellos que iban a escuchar a Timoteo. Es como hablando en Romanos 16, en 14 y 16, pero en 14:1, hablar de aquellos que son débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solamente come legumbres, el que come no menosprecia al que no come. Es como decir, bueno, si estás con alguien y piensa que solo hay que comer legumbres, pero tú tienes la libertad de comer de todo, entonces come legumbres cuando estés con él. No empieces a discutir o a pelear si comes o no comes legumbres o si está equivocado o no está equivocado, porque el énfasis y lo importante no es la comida ni es la bebida. Lo que estamos nosotros predicando, queremos que la gente entienda, es que tenemos entrada libre al reino de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y no son cosas externas lo que nos hace entrar, sino que realmente lo que nos hace entrar en el reino de Dios es creer que Cristo murió en la cruz por nosotros. Para que
el mensaje de Timoteo no sea estorbo, no tenga estorbo, Pablo le mandó circuncidar. Así que en el diario del creyente pongo, mira, en el diario del creyente pongo, tenemos que aprender a pensar en las otras personas, a ponernos en la piel de las otras personas, a ayudar a los otros, a ceder a favor de la salvación de los otros, siempre y cuando este ceder no vaya en contra de la palabra de Dios, evidentemente, que sean cosas que podemos decir que son secundarias o superficiales, pero que no afectan al mensaje de la salvación, pero que van a facilitar que la otra persona escuche, Mira, yo he comido con personas para los cuales el hecho de tomar una cerveza era pecado. Bueno, pues puedo pensar, pues para mí no, entonces yo tomo la cerveza para demostrarle que yo tengo una relación más estrecha con Dios. No tomo cerveza. Yo he ido con personas que sé que la vestimenta para ellos es muy importante. Entonces, cuando me he reunido con ellos, yo he ido con traje, con corbata y con traje, pero para aparentar algo no, porque yo no quiero ser una piedra de tropiezo para la otra persona. Quiero pensar en el prójimo. Diario del creyente, el Hechos 16 es el diario del creyente. Dentro del diario del creyente está eso. Yo voy a pensar en el prójimo. Y si el prójimo necesita, para que escuche el mensaje de la salvación, que yo traiga una camisa rosa planchada, y con esto lo voy a hacer por amor a la otra persona. En Romanos, capítulo 14, versículo 13, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo o ser ocasión de caer los unos con los otros. Para nosotros el vivir es el Cristo está poniendo ahí. Y lo que tenemos que hacer es, en vez de juzgar a los demás, actuar por amor hacia los demás. Pensar en el otro con amor. Nuestra relación con Dios es más importante. Así que la bebida, así que la comida, así que la forma de cantar, así que la forma de repartir los elementos de la Santa Cena, así que la forma de vestir, que no sea un impedimento para que tus palabras se atasquen o no lleguen a la persona con la que quieres compartir. Timoteo fue circuncidado. Pero si habían dicho que no era necesario, pero Pablo no quería que hubiese ninguna piedra de tropiezo para las personas que iban a escuchar el mensaje a través de Timoteo. Timoteo fue un instrumento de Dios muy importante en la iglesia primitiva. Así que en el diario de cada creyente, de nuestros, vamos a encontrarnos personas para las cuales cosas que hacemos pueden ser de tropiezo, y tú lo sabes. Entonces, en vez de estar peleando con ellas, que si esto va a ser tropiezo, ¿por qué no piensas si realmente son cosas importantes o no? Y somos capaces de amarles y mostrarles nuestro amor, cambiando, oyendo con ellos, pero de forma que no haya ningún impedimento que sea superficial. Superficial hablo de comida o bebida. Nunca hablo de desobedecer a Dios. Para estar cerca de ellos vamos a desobedecer los dos a Dios. No ese es el mensaje que nosotros tenemos. Así que Pablo sigue el viaje y de repente se encuentra con una mujer. Yo he llamado, qué buena mujer Lidia. Lo he puesto así porque cuando yo leo o leemos lo que ocurre con Lidia, es que veo una mujer tan humilde, una mujer tan sencilla, tan sincera, tan sencilla, pero a la vez, vuelvo a repetir, tan humilde que muchas veces nos encontramos con personas así en nuestras vidas. Y en nuestro diario tendríamos que quizás decir, bueno, yo quiero tener la humildad de esta mujer. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, ya la clave, de ahí sale la iglesia de Filipenses, la iglesia que está escrita cartas a los de Filipenses, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, aquí está, vendedora de púrpura, negociante de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que creía en Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando cuando fue bautizada, y su familia,
nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta versión dice, si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos insistió, que quizás es un poco más suave que obligó. Que obligó parece como que no les da otra opción. Nos instó con determinación a que nos quedásemos. Mira a esta mujer, ¿qué estaba haciendo? Trabajando, pero también era temerosa de Dios. ¿Y qué hizo? Escuchar a Pablo. ¿Pero qué hizo Pablo dentro de su diario? Pues hablar de Dios. Hablar de Dios donde la gente era receptiva a escuchar de Dios. El contexto era un sitio donde se oraba, se solía hacer la oración, entonces él se sentó con las mujeres, no miró si eran mujeres, no miró si eran hombres, no miró si eran altos, no miró si eran bajos, se sentó con las personas que estaban buscando a Dios y allí empezó a hablar. ¿Y quién movió el corazón de Lidia? El Señor, porque este versículo dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿A cuántas personas estás compartiendo del Evangelio? No digas a ninguna, porque no es verdad. Porque estamos compartiendo el Evangelio con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de, quizás, de vivir, con nuestra forma de enfrentar las situaciones difíciles. Entonces, en nuestro diario, como creyentes, nosotros compartimos el Evangelio. Lo que pasa es que en nuestro anhelo es que las personas escuchen el Evangelio y ¡pum! Yo ya quiero ir a la iglesia, quiero conocer más, quiero saber qué significa tener a Dios en nuestras vidas. ¿Sabes quién es el único que puede abrir el corazón de las personas para que sean receptivas al mensaje de Dios? El Señor, el Señor. Así que tú sigue compartiendo en tu vida quién es Dios para ti, qué significa Dios para ti y aquellas cosas que has aprendido de Dios, como lo hace Pablo. Pero ten en cuenta esto, el que abre el corazón de las personas es el Señor. Y no vas a ser tú, ni va a ser tu sabiduría, ni va a ser lo grande que eres, ni va a ser lo conocido que eres, ni va a ser lo pequeño que eres, ni va a ser lo mucho que tengas, ni lo poco que tengas, es el Señor. Entonces, como no perdamos nunca la esperanza. Aquí Pablo compartía sin esperar nada y de repente compartía y encontró un hogar de testimonio porque Lidia abrió su casa y allí empezó la iglesia de Filipo. Y Lidia se convirtió en una persona que dirigió, coordinó y que hospedó a la primera iglesia, a esta iglesia. Es que Pablo tenía eso en mente. ¿Tú crees que Pablo tenía esta estrategia de...? No, es el Señor que tenía esta estrategia. Y Pablo sencillamente cumplió con lo que Dios quería. Lidia, humilde, hospedadora, primera creyente europea, dicen algunos, tenía una iglesia en casa y llevó el mensaje a toda su familia. Es muy importante esto, de que toda su familia se bautizó. No dice que fue obligada a bautizarse, sino su familia creyó y se bautizó. Toda creyó y se bautizó. El Señor entró en la casa de Lidia. Lidia abrió la casa al Señor. Así que en nuestro diario, como creyentes, cuando estamos compartiendo, vamos a encontrarnos personas así. Mi consejo, dice, bueno, disfrútalo, si te hospedan, déjate hospedar. Pero si eres la Lidia, que estaba allí y ya es creyente, sé hospedadora. Si el Señor pone esto en tu corazón, haz lo que el Señor ha puesto en tu corazón. ¿Todo es maravilloso entonces? Bueno, quizás no todo es maravilloso, porque también luego, cuando Pablo estaba explicando, aconteció que mientras íbamos a la oración, y en el tiempo que estaban hospedados en casa de Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y aquí, en esta versión, dice de adivinación, y era pitonisa, directamente, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué estaba haciendo esta chica, esta muchacha? Esta muchacha primero era conocida como una pitonisa, era reconocida que tenía el espíritu de adivinación. Es como, ella tenía su tienda donde entraba la gente y ella profetizaba o adivinaba lo que iba a pasar. Era una bruja reconocida por las personas, pero a la vez era una persona que sabía quién era Pablo y sabía quién era Silas y sabía quién era el Señor y sabía quién era Dios.
Porque si alguien identifica realmente a Jesús, y lo vemos en los evangelios, que los primeros que identificaron a Jesús fueron los demonios, porque sabían perfectamente quién era, sabían quién era el Hijo de Dios, sabía lo que venía a hacer y sabía que lo que venía era a destruir el reinado que había estado en sus manos durante mucho tiempo. Ahora, esta mujer que estaba diciendo algo bueno y algo que era verdad, Pablo no la aprovechó para decir, mira, lo que dice la pitonisa es verdad en los casos. No, porque no venía de parte de Dios, venía de parte de Satanás. Yo digo, ¿y qué hay de malo con todo esto? Es publicidad gratis. Pues lo que podía haber de malo con todo es que al final lo que consiguiese esta mujer es que se hiciese tal tumulto alrededor de ellos que ellos no pudiesen hablar, o incluso el simple hecho de que la gente mezclase la adivinación con Jesús, el ser pitonisa con Jesús, a Satanás con Jesús, y no hay mezcla que sea posible. No hay mezcla que sea posible. Así que en el diario tuyo de creyente tienes que poner, mi vida no va a estar mezclada con nada que tenga que ver con el enemigo, ni adivinos, ni agoreros, ni cosas que tengan que ver con la suerte, ni con cosas que tengan que ver con la magia oculta, la magia negra, o con cosas que tengan que ver con pensar humanamente en el futuro. Mi vida tiene que estar sometida exclusivamente a Dios. Mira que además Pablo tenía la oportunidad de decir, bueno, como de atacar a la persona. En ningún momento Pablo ataca a la persona, sino ataca al espíritu que hay dentro de la persona. Y en ese momento es cuando le dice, bueno, que en el nombre de Jesús, que salgas de ella. Y salió en ese momento. Por eso algunos, esta sección, le dicen, es la conversión de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Enfadados, evidentemente, los que ganaban dinero con la muchacha, atacaron a Pablo y atacaron a Silas. Pero si habían hecho todo bien, si Pablo y Silas habían hecho todo bien, entonces entramos en una sección donde en el diario del creyente, de la vida del creyente, parece que las cosas, aun haciéndolas todas bien, de repente viene un golpe o viene una situación que no entendemos. ¿Y ahora por qué me pasa esto a mí? Y se agolpó todo el pueblo contra ellos, perdonad que paso la diapositiva, se agolpó todo el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron que les azotasen con varas. Esto no es que les daban un golpecito con varas, sino que les daban hasta levantar su piel. Les daban con varas. No hubo juicio, no hubo nada, sencillamente los cogieron, les quitaron, les rasgaron las ropas y los azotaron. Y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Mira, pero qué injusto. Pero es que en el diario de la vida del creyente hay situaciones que nos parecen injustas. ¿Por qué ahora yo estoy encarcelado? Si lo que estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo para el reino de Dios, estoy haciendo las cosas de forma coherente, no me junto con el enemigo, no dejo que las personas, rechacen a Dios por cosas que yo hago, que para ellos son malas. Yo estoy haciendo las cosas bien. Dios mío, ¿por qué estoy ahora en la prisión? ¿Por qué me han azotado injustamente, sin ser juzgados, escuchando la falsa voz de lo que estaban diciendo las demás personas? Y encima, quiero que veáis un poco la escena, es que los metieron en lo profundo de la cárcel y los sentaron, la espalda estaba magullada, herida por los azotes, sus espaldas apoyadas en la pared. Esto duele, ¿vale? Para añadir más dolor al dolor, esto duele. Y luego, para que no se escapen, sus pies con grilletes. Esos grilletes no estaban hechos a medida. Así que si te tocaba uno pequeño, te tocaba uno pequeño. ¿Por qué ocurre esto? Pero Señor, si yo estoy bien, estoy haciendo todo bien. ¿Por qué? Porque en el diario del creyente, de una persona creyente puede decir, ¿y ahora por qué me ha venido esta situación cuando he hecho todo esto bien? Señor, es que esto es injusto. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a protestar, empezamos a reclamar, empezamos a pedir, pero a pedir como impositivamente. Y Señor, todas estas promesas que leemos en la Biblia de que me vas a librar, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Silas?
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Cantaban himnos a Dios, pero es que no tienen sentimientos, o sea, no tienen dolor estas personas. Es que, ¿qué pasa con estas personas que están sufriendo injustamente y están cantando a Dios? ¿Qué enseñanza más grande? Porque en el diario de la vida del creyente, lo que tenemos que poner, que en los momentos de más tortura, donde los momentos que hay más dificultad, lo que tenemos que hacer, en vez de estar quejándonos, en vez de estar protestando, en vez de estar chillando a Dios y reclamando a Dios, ¿qué tal si le damos gracias a Dios? ¿Por qué? No sabemos lo que viene después, pero sí sabemos quién está a nuestro lado. Sí sabemos quién está dentro de nosotros y sí sabemos quién controla las situaciones de nuestras vidas. Eso lo sabían Pablo y Silas. Y por eso en ese momento se pusieron a cantar. Y a cantar no en voz bajita, sino que todos los presos que estaban ahí escuchaban lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Estaban escuchando cómo cantaban canciones. Al cantar, hemos visto cómo Pedro recibió un ángel y todo, de repente hubo como un terremoto controlado, vamos a decir, y las puertas se abrieron y el cepo se abrió, y entonces fue tal el terremoto que entonces Pablo y Silas quedaron libres, y el carcelero encargado de ellos lo que iba a hacer es matarse porque pensaba que se habían escapado. Entonces, siguiente escena dentro del diario de un creyente, encontramos a este hombre, que este hombre era el carcelero. Cuando él se iba a matar, ¿por qué se iba a matar? Que encontramos aquí. ¿Por qué se iba a matar? Porque es que si no se mata a él, lo iban a matar. Porque él era el responsable de Pablo y de Silas. Pero el terremoto había abierto las puertas, había abierto los cepos. Y entonces Pablo dice, no, quieto, no hagas nada porque estamos aquí. ¿Y por qué sabemos que el sitio donde estaban era oscuro? Porque pidió una luz para entrar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz para poder ver, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Qué pregunta! Pero no podía haber preguntado, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Cómo es que ocurren todas estas cosas? A veces cuando Dios utiliza cosas extraordinarias, nosotros empezamos a explicar las cosas extraordinarias que han ocurrido, y las cosas extraordinarias son meros adornos para conmover nuestro corazón, hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque si existimos como iglesia es para responder a esta pregunta a aquellas personas que viendo lo que Dios hace, se la hacen. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvos tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con los suyos. ¿Te suena esto? ¿No ocurrió lo mismo con Lidia? Su casa se bautizó. La casa del carcelero se bautizó, porque entendieron que el plan de salvación, entendieron la salvación. Y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero si a Timoteo le mandó circuncidarse, no tiene que ver nada con la salvación. La circuncisión de Timoteo tiene que ver con no poner muros para que otros puedan escuchar que hay un plan de salvación. Y la salvación viene por creer en el Señor Jesús. Serás salvo tú y tu casa. Sabemos, por resto de la Biblia, especialmente si lees Romanos con cuidado, que tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un pedir perdón, pero es que cuando tú crees de corazón, no como los demonios creen en Jesús, sino crees de verdad en Jesús, tú vas a escuchar lo que Jesús te está diciendo.
Tú vas a volver tu vida hacia Jesús. Tú vas a pedir perdón por las cosas que has hecho que han desagradado a Dios, que destruyen tu propia vida. Va a haber un cambio en tu vida. Miren, donde entra Dios, el capítulo 16, donde entra Dios hay una explosión. Es que nada queda igual. Ni la muchacha endemoniada quedó igual, ni Lidia quedó igual, ni el carcelero quedó igual, ni Timoteo quedó igual. Nada queda igual. Hay revolución, hay movimiento. Y esta pregunta es la clave. Dentro del diario del creyente, dentro del diario de nuestro diario, nosotros tenemos que saber responder. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y esto es una promesa también. ¿Serás salvo tú y tu casa? Bueno, el tiempo, a veces nosotros somos muy apresurados y queremos que todo vaya corriendo y que ocurra todo inmediatamente. Bueno, el tiempo es de Dios. El que movió el corazón de Lidia fue Dios, que abrió su corazón para escuchar a Pablo y entender lo que Pablo estaba diciendo. Muchas personas, muchas situaciones, muchas cosas que podemos aprender. Si recuerdas la primera diapositiva que hemos visto que en el diario de la vida de un creyente pueden pasarnos situaciones donde nosotros tenemos que aprender a ceder para que el débil en la fe o aquel hermano que tiene cierta costumbre, que no estorba nada para que nosotros tengamos una relación con Dios, que nosotros no seamos piedra de tropiezo, ni elemento de juicio, ni juzguemos a los demás. Cuando sigues leyendo, resulta que encontramos también a una Lidia, que nos anima a pensar que nosotros tenemos que compartir la palabra allá donde se escuche la palabra. Si hay personas que están en oración, que tengas la libertad de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ¿qué es lo que compartes? No eres tú el centro, sino cómo Dios ha salvado tu vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y siempre, o a veces, o podemos encontrar Lidias, vamos a animarlas a que abran sus casas, que sean hospedadoras. Pero si tú eres la Lidia, que seas hospedadora, abre tu casa. Más adelante podemos encontrar que hay gente que mezcla las cosas, o que hay personas que mezclan las cosas, aun usando la verdad. No juegues con la verdad, no juegues con el enemigo, no juegues con Satanás. Estoy con la adivinación y estoy con Dios. No. Esto no encaja en los planes de Dios. Así que en el nombre de Jesús echamos fuera al demonio, pero amamos a la persona. Echamos fuera al demonio, pero queremos que la persona sea salva, igual que el carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero cuando en nuestra vida diaria encontremos que estamos en prisión, que estamos con los pies atados, con la espalda dolorida, con todo eso, en vez de estar quejándonos constantemente, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué no clamamos y alabamos a Dios? De forma que los demás vean que lo externo y lo exterior que ocurre en nuestras vidas, todo es para la gloria de Dios. Porque sabemos que Dios sabe el paso siguiente. El carcelero y toda su casa se convirtió. Entendió quién era Jesús. El creyente deja huella. Así que en el diario nuestro, repaso de Hechos 16, muy rápido, repaso de Hechos 16, con principios muy distintos. Hechos 16, el creyente deja huellas. Hechos 16:40 dice que cuando al final ya sacaron a Pablo y a Silas de la cárcel, entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, que era aquella que había abierto su casa para formalizar o empezar la iglesia, y habiendo visto a sus hermanos, los consolaron. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Se fueron. El diario del creyente es un diario que siempre está en movimiento. Y van a pasar situaciones que siempre van a ser las mismas. Tenemos que aprender que en medio de todas estas situaciones, nuestro Dios, que es el mismo, tiene las mismas respuestas. ¿Dónde te encuentras tú? ¿En qué parte te encuentras tú? ¿Qué escena es la que se ha quedado más en tu mente? ¿Qué escena es la que se ha quedado más en tu mente? ¿Sabes que me gustaría que tuvieses, como tienes la posibilidad de volver a la primera diapositiva y escuchar o ver las escenas o ver los personajes, que mires? ¿Eres como Timoteo, que hay algo en tu vida que estorba para que los demás escuchen el mensaje que Dios tiene, el de verdad? Quizás tienes que quitarlo. ¿Eres como Lidia,
que estás escuchando, trabajando, pero a lo mejor como Lidia sigues trabajando y no dejas que la palabra de Dios entre. Deja que la palabra de Dios entre. Abre tu casa, abre tu puerta, abre tu vida. Deja que tu casa sea una casa de oración, sea una casa de bendición. Eres como la muchacha que estaba entre Pinto y Valdemoro. Bueno, yo soy adivina, pitonisa, pero yo también sé la verdad de Dios. Olvídate, no puedes mezclar ninguna de estas cosas. O eres como, si Pablo hubiese dicho, bueno, está bien que haga publicidad, no queremos publicidad del enemigo, de ningún lado del enemigo, porque esa publicidad al final es engañosa. ¿Eres capaz de dar gracias a Dios en mitad del dolor? ¿Eres como el carcelero? Tienes esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y sabes que esa es la parte que me gustaría que quedases. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Por eso, Señor, pedimos que nos ayudes en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, en la situación que pasemos, que nosotros seamos personas que podamos entender, aprender y poner en práctica aquello que vemos en este gran hombre, en estos grandes hombres, Pablo y Silas y Timoteo, quienes por servirte a ti y para que la gente se acerque a ti y disfrute de tu salvación, fueron capaces de moverse y hacer todo aquello que tú les pedías. Haznos sensibles a tu voz y haznos sensibles a tu amor. Ayúdanos a no seguir nuestras voces, ayúdanos a no escuchar otras voces, ayúdanos a no querer ser aplaudidos por las personas, sino que queremos ser bendecidos por ti en todas las situaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esto no se convierte en un monólogo donde yo estoy hablando, tú estás escuchando, apagas y ya te vas. Mira, crea conversación. Escríbenos, llámanos, visítanos, háblanos, lo que quieras, cualquier duda que tengas, cualquier cosa que pienses que se puede mejorar, cualquier cosa que pienses que no has entendido bien. Es que estamos para crecer. No merece la pena escuchar predicaciones o escuchar estudios y quedarnos con me ha gustado, no me ha gustado. No, es que lo importante es que nosotros escudriñemos las Escrituras, que veremos más adelante, escudriñemos las Escrituras para ver si lo que dicen es cierto. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga, estés donde estés.